Shalom amigos. Bueno, en la charla de hoy hablaremos un poco de un tema que no hemos tratado hasta ahora, más que nada de tiempos modernos. Aquí María, que es la experta en el tema, nos va a hablar sobre un autor que es muy poco conocido en el mundo, al menos en el mundo de habla hispana. Su nombre es Aaron Gurevich. Es un señor que nació en Lituania en 1901, luego se fue a Alemania, luego a Francia. Era de origen judío y por lo tanto se iba escapando del maltrato a los judíos de todas partes, y como muchos terminó en Estados Unidos. Él falleció en 1973. Pertenecía a la escuela de la fenomenología, fue alumno de Husserl, alemán, judío también como él, y lo que Mariam nos va a explicar ahora, y después yo también diré un par de cosas, es cómo él critica el idealismo alemán, fundamentalmente Hegel, pero también empieza con Fichte y Hegel, y lo pone como origen, como una de las causas al menos, o de las más importantes desde el punto de vista filosófica de los desastres, las tragedias que operaron en Alemania en el siglo XX. Así que bueno, le repito, el nombre es Aaron, tengo que mirarlo porque Gurevich. Ya en el comentario les voy a poner el nombre bien para que lo vean, para que lo tengan y puedan buscar referencias. En español muchas no hay muy pocas cosas. Él escribió mucho, pero escribió casi todo en inglés. Mariam, pues aquí estamos de vuelta, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Y bien, vamos a empezar. He de reconocer que incluso para mí Aaron Gurevich era un desconocido. O sea, fue una casualidad que yo, buscando las posibles raíces filosóficas del nazismo, encontrase un estudio hecho por una profesora de Salamanca, creo que es, María Luz Pintos, y a raíz de ella encontrase un artículo que escribió Aaron Gurevich, criticando al idealismo alemán y poniéndolo pues como una de las posibles bases filosóficas que pudieron originar la tragedia que todos conocemos. A ver, Gurevich escribió este artículo cuando se fue a Alemania, en el año 42, creo, si la memoria no me engaña. O sea que tampoco carga mucho las tintas. Lo que pasa es que dibuja de una manera excelente las posibles causas ideológicas y la relación que hay entre la filosofía idealista alemana y las consecuencias políticas que hubieron después, que todos conocemos. Bien, ese artículo de Gurevich lo tuvo en mano mucho tiempo, no se atrevía a publicarlo por razones obvias y por fin, ha salido a la luz. Voy a explicar un poco qué es eso del idealismo alemán y de dónde cae, porque parece que caiga del cielo, de una manera muy rápida. Bueno, el idealismo alemán en sí mismo es una especie de rebelión contra la finitud de la filosofía kantiana. Kant, ya sabemos que es la filosofía de la finitud, escribe la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Demuestra la finitud de la razón humana y a través de una pequeña brecha en la crítica del juicio encuentran los autores idealistas donde poner el acento para lograr lo que ellos querían, que era el saber absoluto. Es decir, cuando habla de la finitud humana, está diciendo de que el ser humano tiene un límite en su comprensión. Sí. La crítica de la razón pura, Kant nos explica que podemos conocer solo fenómenos, pero que la cosa en sí, los números, no los conocemos.
Los idealistas dijeron, bueno, si no podemos conocer la cosa en sí, entonces no podemos conocer nada. ¿Cuál es la forma que tenemos para conocer? Con lo cual le dieron de alguna manera, usando la crítica de juicio kantiana, la vuelta al tema y empezaron con la filosofía idealista. ¿Qué es la filosofía idealista? Un intento de superar totalmente el tema de la finitud del ser humano, que lo veremos en Hegel, lo veremos en Fichte y en Schelling también, ¿no? Que Schelling se desmarcó un poco más tarde, y la pretensión de poderlo saber todo, poderlo dominar todo y poderlo gobernar todo. Entonces, por ejemplo, el máximo representante de la filosofía idealista, todos sabemos que es Hegel, que escribió La ciencia de la lógica, la fenomenología del espíritu. Son sus obras mayores y tanto en una como otra hay una noción que subyace por debajo, que es la que criticará Grundtvig con gracia y con saña, que es la noción de absoluto. O sea, Hegel tenía la pretensión de llegar al saber absoluto. La ciencia de la lógica, pues de alguna manera nos explica de qué forma se va moviendo dialécticamente el conocimiento hasta llegar a un punto en que, bueno, lo sabemos todo. Ahora bien, esto que parece muy bonito tiene una terrible trampa, porque estamos hablando de un absoluto que va solo y que es un panteísmo. Digamos que, claro, tiene consecuencias políticas, porque dentro de ese absoluto hegeliano nadie se puede salir de él, es la automanifestación del absoluto como tal y su autorreconocimiento, con lo cual el ser humano pequeño, el ciudadano como nosotros, está sumido dentro del Gemut y el Wortgeist, o sea, el espíritu del tiempo, y no se puede salir, o sea que no podemos hacer absolutamente nada más que contemplar cómo el espíritu absoluto pues se pasea por la tierra y hacemos lo que tiene que hacer y no podemos hacer absolutamente nada, con lo cual las consecuencias políticas no hace falta que las comentemos. Cuentan que cuando entró Napoleón, Schelling, Fichte y Hegel lo celebraron como diciendo, por fin hemos visto al absoluto paseándose sobre la tierra. Bien, la filosofía del absoluto tiene esta pequeña trampa. No hay absolutamente nada fuera del sistema que se va autorreproduciendo a sí mismo y no da lugar a ningún tipo de intervención humana. O sea, la filosofía alemana en aquel tiempo estaba imbuida de esa idea romántica de que Alemania, eso nos viene de Fichte, es la nación elegida, destinada a llevar de alguna manera la antorcha europea. Ahora hablo de Fichte, me remito a los discursos de la nación alemana. Tiene un concepto de Fichte que eso le venía de Goethe, organicista, digamos que la única filosofía y el único país organicista es Alemania, ¿vale? La única lengua con la cual se puede filosofar y se puede hablar y hacer poesía es la alemana, ¿vale? El resto de lenguas, las que vienen de los países latinos y demás, como no tienen ningún sentido. Bueno, ese señor es Fichte, o sea, lo padecimos así. Bueno, Fichte levanta el tema con los discursos de la nación alemana, Hegel con su filosofía del absoluto niega totalmente que seamos capaces de desmarcarnos de este tipo de absolutismo y ve con muy buenos ojos, como consecuencia de su filosofía, el advenimiento de un totalitarismo. Lo ve incluso necesario para la ciencia de la lógica, incluso para la fenomenología del espíritu. Lo que se despliega es el absoluto que se autorreconoce. Ese absoluto es Dios, sí, porque era panteísta, pero dentro de ese absoluto estamos nosotros, está todo el concepto de historia, está absolutamente todo. No podemos hacer nada más que estar contentos y felices y viendo cómo el absoluto pues despliega pues su saber. Bien, este pensamiento horrorizó bastante a muchos intelectuales que dijeron que la cosa no podía acabar bien. Sin embargo, la mayor parte de la inteligencia humana lo aceptó.
con poca o con ninguna crítica. La prueba está de que después, cuando hubo la subida de Hitler al poder, se encontró muy poca resistencia, por una característica, porque el absoluto hegeliano no era solamente filosófico, sino que tenía connotaciones políticas. Para Hegel, el Estado era la encarnación del espíritu objetivo en la Tierra. Bien, otra famosa tesis hegeliana, que solo lo real es racional y solo lo racional es real. Hay una identificación de verdad con pensamiento, con lo cual el aspecto fáctico, el aspecto práctico, queda absolutamente cortado. Los idealistas alemanes cortaron con la ciencia del momento y cortaron con los ideales de la Revolución Francesa. Totalmente, los tacharon de plebeyos y de que con esto pues no vamos a ningún sitio. Cortaron por aquí y se dedicaron pues a gestionar su maravillosa filosofía del absoluto. Sí, cortaron con todo, cortaron con Grecia también. Sí, de alguna manera yo creo que, es una opinión particular mía, creo que se sintieron la nueva Grecia, o sea, nuevo pueblo elegido, bueno, la gran Alemania, la Alemania que tenía que llevar la antorcha del espíritu, según Fichte, al resto de las naciones, con lo cual el campo estaba abonado para que luego surgiese una especie de dictador o lo que fuese físico, y encontró el terreno abonado para que hiciese pues lo que hizo. Lamentablemente el tema fue así. Digamos que Gurwitsch no acusa solamente al idealismo alemán de ser la causa del nazismo, evidentemente hubieron muchísimos factores más. Él, como filósofo fenomenólogo, analiza la cuestión puramente filosófica. La fenomenología es una rama de la filosofía que no tiene nada que ver con el idealismo, o sea, parte de los objetos empíricos y analiza los hechos de una manera científica, con lo cual Gurwitsch estaba en una posición privilegiada para poder escribir sobre lo que él mismo veía. En 1942, si no me equivoco, muy preocupado por lo que estaba viendo, se marchó a Estados Unidos y ahí siguió. Bien, después de la ruptura que hubo con la ciencia, se hacía necesario para el idealismo alemán crear una nueva ciencia, a ver cómo la creamos. O sea, si realmente la ciencia de Newton y la ciencia física no nos dice absolutamente nada, vamos a crear una nueva ciencia y a ver pues de dónde la sacamos. Aquí vuelvo a hacer una referencia a Fichte con la Wissenschaftslehre, lo digo mal, pero lo digo en alemán para que se vea cómo suena, Wissenschaftslehre, que es la doctrina de la ciencia, en que intenta Fichte, de alguna manera, reconstruir todo un sistema científico. Ayudado, evidentemente, con sus correligionarios Hegel y Schelling, aunque luego Schelling se desmarcó bastante del sistema. La idea era que nada, absolutamente nada, de ningún tipo de saber ni de acción, quedase fuera de ese absoluto. Bien, visto esto, vemos que las bases políticas de un totalitarismo están ya puestas desde la misma raíz filosófica. ¿Voy muy deprisa? No, tú... Vale. Tú vas, igual, si yo pregunto porque... No, pero si los amables oyentes se pierden, pues rebobinan y lo vuelven a escuchar. Vale. No hay problema. Bien. Bueno, estamos en el tema de la ciencia. Vuelven incluso a reescribir la ciencia. Digamos que esa pretensión de absoluto hegeliana tiene la idea de volver a reescribir el mundo. Fichte decía que Alemania es un pueblo orgánico en contra de los demás pueblos que son pueblos mecanicistas, ¿vale? La idea para mí, que creo que le viene de Goethe, Goethe sacó el tema también en su teoría de los colores y en su ciencia, no recuerdo el nombre, bueno, hablaba también de un concepto orgánico del mundo, el mundo como organismo. Bien, para Fichte, Alemania era un organismo. El resto de naciones no era tal organismo, sino que era pues otra cosa. Bien, Fichte saca la noción de aborigen, la lengua alemana es la lengua aborigen, las demás lenguas pues son lo que son, ¿vale?
con lo cual ya tenemos una lengua, entre comillas, sagrada, un absoluto sagrado, una política sagrada, y... Perdona, además, fíjate también, según Gurvitch, también él resalta que son los factores, digamos, que la significación humana universal, dice él, están determinadas por la raza y por la sangre. Exacto, y tienen que considerarse como un producto y una expresión del alma. Exacto. Es decir, del Gemut. Y en ese sentido, la civilización alemana, en lo que tú decías, sería, de acuerdo a eso, incomparablemente superior a cualquier otra civilización. Sí, y se lo creyeron. Bueno, todos vimos lo que pasó después. Bueno, bien, ¿qué sucede con la filosofía de Hegel? Que empieza a hablar del Estado y dice que el Estado, que no es una institución creada para servir al bienestar humano, no, o sea, eso son cosas de demócratas y tal, sino que es la encarnación y la realización de una idea ética y con voluntad divina. Perdón. Sí. No tiene por qué ser un servicio a la humanidad, o sea, no está al servicio de la gente, es la encarnación de una voluntad divina. Es absoluto que se expresa y va haciendo lo que cree que tiene que hacer, pues le da, por llamarlo mal la gana, crea un estado, y ahí se encarna una especie de divinidad, ¿vale? Siguiendo con Hegel, es el absoluto que se despliega y se desarrolla por necesidad interna. Eso lo explica muy bien Grundtvig, por necesidad interna. Si me permites, sí. Hay un párrafo que lo aclara esto del mismo texto de Grundtvig, que dice: lo que es decisivo en el idealismo alemán es que la historia del pensamiento humano procede por intrínseca necesidad. Exacto. Que para ser alcanzada no se concibe a la luz del conocimiento, o sea que no sirve el esfuerzo humano por buscar la verdad por el conocimiento, sino que para ser obtenida solamente el que está en esta búsqueda tiene que ser consciente del proceso y acompañarlo. Sí, acompañarlo. No depende de algo nuevo, sino que ya está instituido, ya está... es el tema historicista ¿no? Que ya está significado por la historia, que es lo mismo que va a desarrollar Marx es lo mismo. Con el paso siguiente a Hegel, pero en lugar de tomar el espíritu como piedra de toque, toma la materia, toma la economía. De alguna manera el espiritualismo de Hegel, si lo examinamos a fondo, era muy materialista, porque no se entiende muy bien qué quería comentar, qué quiere decir con el tema espíritu, el Gemut alemán. Bueno. Sí, perdona, porque no hay espíritu humano ahí. No hay ninguno, hay una especie de absoluto que se le explica solo, como una especie de tautología cósmica que se le explica sola y que los que estamos subsumidos dentro de esa tautología no podemos hacer nada más que observarlo y aplaudirlo. Y si no adherimos, le estamos traicionando. Hoy tanto, y tanto. Y ahí vienen los castigos. Y tanto. O sea que lo mejor que puede hacer uno es ver cómo el absoluto se va encarnando, vaya usted a saber en quién o en qué, y aplaudir el paso del absoluto y callarse, bueno, que fue de hecho lo que tristemente pasó. ¿Cómo pudo colar semejante ideología en la inteligencia alemana? Bueno, es un misterio que hasta se lo plantea Gurvitch, o sea... lo que sucedía es que previamente había un romanticismo, una idea, el romanticismo, la crítica kantiana a la finitud, pero ¿cómo pudo colar luego semejante idea dentro de la inteligencia alemana y que nadie lo vio? Pues hay un poeta, que luego comentará Raúl Heine, que lo vio claramente la desgracia que se avecinaba. Bien. Estamos con un absoluto que se despliega con necesidad intrínseca y es su propia automanifestación, o sea, una especie de Dios, por llamarlo de alguna manera, que se autoconoce a sí mismo desplegándose. Bien. Y al que podemos conocer nosotros estudiándolo. Sí, lo podemos conocer. En el caso del idealismo, ¿no?
Sí, lo podemos conocer, pero lo que no podemos hacer es interferir en su automanifestación. Exactamente. O sea, cuando realmente apareció luego el señor Hitler, pues con sus historias, evidentemente, pues era otra encarnación del absoluto, como en su día lo fue Napoleón para Hegel y para Fichte. Bueno, en todo caso, Grusville critica esto seriamente y dice que, vamos a ver, que el sistema de Hegel, según Hegel mismo, tiene que ser la última y definitiva filosofía. Es decir, Hegel dice de sí mismo que después de Hegel no habrá filosofía, porque realmente ya el absoluto se habrá desplegado a sí mismo y estará todo el trabajo hecho, que no va nada que pensar ni nada que hacer, simplemente quedarnos viendo cómo ese absoluto se automanifiesta. Esa es la ilusión La ilusión idealista. De muchos. Sí, sí. Como podéis ver, oír, es una idea tremendamente peligrosa y muy poco trabajada. O sea, a mí me asombró encontrar un texto de alguien que, siendo judío y viviendo el tema nazi en primera persona, pues tuviese el valor de escribir aún estando en Estados Unidos. Parece ser que no gustó mucho, hay cierta documentación. Digamos, lo que escribió Gurvitch. Sí. Sí, Adorno, Horkheimer y otros autores que habían marchado a Estados Unidos andaban un poco nerviosos diciendo, bueno, vamos a ver si nos van a venir a buscar aquí. O sea, sí, es desastroso. Bien, la filosofía como tal desaparece, la ciencia está toda reconstruida, la política está resuelta, con lo cual, señores, una vez que ya hemos visto y conocido absoluto, tenemos ya bien pocas cosas que hacer. No es difícil detectar que la filosofía de Hegel es determinista, ¿vale? O sea que realmente todo está predeterminado desde un punto de inicio, con lo cual, si todo está predeterminado, pues no hay libertad, sino simplemente, pues, no llevar en la contraria al absoluto, ni mucho menos ponernos en contra. Porque quien se ponga en contra del Volkgeist, quien conozca un poco de mitología nórdica o alemana lo sabrá, que bueno, es como ponerse en contra del dios Thor o así. O sea, hay que dejar el absoluto que se automanifieste, apartarnos y contemplar el proceso y celebrarlo. Es una filosofía determinista y nos cuenta Gurvitch que si sustituimos los términos pseudobiológicos deterministas por los hegelianos, lo que tenemos ya es la ideología nazi, totalmente. No hay libertad, hay un tema de raza, hay un tema de superioridad espiritual, hay un absoluto que se mueve solo, y bueno, Alemania es el país sagrado por donde se mueve el Volkgeist, el espíritu, y tiene derecho, entre comillas, a sacarse del medio, que fue lo que hizo, a todo lo que le molestase. Vale, pues esto viene del biologismo y de la noción espiritualista de Hegel. Repito, Gurvitch no acusa solamente a Hegel y a su filosofía de desastre nazi, pero saca a la luz las raíces posibles de su filosofía. ¿Qué sucede cuando tenemos un biologismo vacío, como fue en el caso de la filosofía de Hegel? Que lo que tenemos es nihilismo. Nihilismo, o sea, no hay nada. Los seres biológicos no tenemos entidad, ni espíritu, ni nada, y solamente el Volkgeist, o sea, el espíritu nacional que lo lleva todo, con lo cual significamos bien poca cosa. Hay algún personaje que pueda encarnar el absoluto, como en su día lo fue Napoleón y posteriormente el mismísimo Hitler, pero los humanos importamos bien poco, o sea, hay un nihilismo total, ¿vale? Ese nihilismo total tiene que ver con la facilidad con que luego pues hicieron las barbaridades que hicieron. Realmente la vida humana importamos muy poco. Bien, de todas maneras, para mí y para muchos pensadores, y mejores que yo, es todo un misterio cómo pudo ese absoluto encarnar tanto en la inteligencia humana. El caso es que fue así. Heine lo vio, aquí Raúl nos lo va a explicar muy bien, lo vio y se horrorizó,
Raúl, ¿nos explicas cómo lo vio Heine? Bueno, Heine, no olvidemos que él pertenece a la misma época. Él nació en 1797 y falleció en 1856, es decir, que vivió en la misma época que Hegel. Bueno, incluso llegó a ser alumno de Hegel durante un breve tiempo, o sea, estuvo en sus clases. Y él, una vez ya radicado en Francia, escribió. Estas son unas frases entresacadas de un discurso bastante más largo. El cristianismo hasta cierto punto ha mitigado este brutal ardor batallador de los germanos, pero no ha podido destruirlo, y cuando la cruz, este talismán que le encadena, llegue a romperse, entonces se desbordará de nuevo la ferocidad de los antiguos combatientes. Entonces, y ese día está aquí, digamos que lo estaba diciendo en 1840 esto. Sí. Las viejas divinidades guerreras se erguirán de sus fabulosas tumbas, limpiarán de sus ojos el polvo secular. Thor, que era el dios escandinavo, se dirigirá con su gigantesco martillo y demolerá las catedrales góticas. No se rían de estos consejos, dice Heine. El pensamiento precede a la acción como el relámpago o el trueno. Cuando escuchen un crujido como hasta ahora jamás se ha escuchado en la historia del mundo, sepan que el trueno alemán habrá por fin dado en el blanco. Se ejecutará en Alemania un drama junto al que la Revolución Francesa no será más que un inocente idilio. Tienen ustedes que desconfiar, les está hablando aquí a los franceses, tienen ustedes que desconfiar más de la Alemania libertada que de todas las santas alianzas con todos los croatas y los cosacos. Es decir que incluso por extensión se puede decir que aquí al lado de esto Napoleón es un inocente idilio, Sí. al lado de lo que vino en el siglo XX. Sí. Y bueno, y esto lo vaticinó claramente con un siglo de antelación prácticamente, ¿no? Sí, Heine fue muy clarividente, o sea, era poeta, era claro. poeta. Era poeta, pero dicen que los poetas son la antena del mundo. Pues bien, cogió bien antena sobre el horror que se avecinaba, viendo pues lo que estaba viendo puramente a nivel ideológico. Bueno, estas son algunas de las razones que nos cuenta Gurwitch. Hay más, pero quisiera comentar otro tema. Todo el mundo conoce aquí la izquierda hegeliana, en que el amigo Marx y Engels se dan la vuelta al absoluto hegeliano, y siguiendo la misma filosofía crean el desastre que se conoció pues como la URSS y la revolución proletaria, etcétera. O sea, tenemos aquí, a cuenta de una noción de absoluto mal entendida y mal llevada, una guerra mundial espantosa, ¿vale? Una revolución, muchas muertes y dos dictaduras. Sí, digamos que son sistemas totalitarios de signo distinto, pero de una misma inspiración. Es la misma inspiración, o sea, realmente el marxismo es hegelianismo dándole la vuelta de alguna manera, que poca vuelta hay que darle para sustituir realmente la noción de absoluto por luchar de clases. Entonces, el problema, bueno, uno de los problemas políticos que hay, que se ve enseguida, es a ver, que las ideas no son inocentes. Si andamos por ahí manejando absolutos, tenemos por correspondencia regímenes políticos totalitarios. Totalitarismo quiere decir lo mismo que absoluto en otro orden de cosas, o sea, no hay nada fuera del Estado. Un régimen totalitario es un régimen donde no hay nada fuera del Estado. La Alemania nazi fue un régimen totalitario, la URSS lo fue, y hay más por aquí que no quiero nombrar, pero significa intrínsecamente esto. Todo, absolutamente todo, o sea, el Estado es absoluto. Ahí resuena la vocecilla de Hegel. Bien, entonces... Sí, dime. Bueno, que quería comentar en todo este tema, volver a 3000 y pico de años atrás,
precisamente, hablando de ese totalitarismo al que nos estamos refiriendo, totalitarismo moderno, se puede decir que y esta semana leeremos en la Torá, en la Parashá Shoftim, que está, vamos a ir en el capítulo 17 del Deuteronomio, algo referido a cómo evitar las consecuencias de un rey o de un líder totalitario, ¿no? Porque lo que se dio en estos regímenes de que estamos hablando en el siglo XX y que hoy se siguen dando, es que al calor de una supuesta marcha del progreso ya definida, progreso entre comillas, en un determinado sentido, el de la raza ya tuvo su derrota, pero hay otros que siguen por el otro lado, por el lado de la economía. Yo sé que es un poco para discutir esto, ¿no? Porque sigue vigente hoy en día, pero bueno, es lo que estamos opinando, ¿no? El tema de la economía como tal como Marx lo diseñó, como un destino inevitablemente, así como Hegel lo decía en el campo del espíritu, Marx lo decía en el campo de la economía. Va a venir la revolución, se van a rebelar proletarios contra burgueses y vendrá la dictadura del proletariado y luego vendrá una sociedad sin clases. Y todo el que se oponga a eso es un traidor a la historia. ¿Ah? Más o menos lo mismo que Hegel, pero en el lado económico. Y entonces, lógicamente, estos sistemas crean lo que se llama el culto a la personalidad. El culto a la personalidad significa que hay un líder que ostenta todo el poder y reduce, digamos, todo tipo de disenso, todo tipo de opinión en contra, normalmente por la fuerza, con el poder de la coerción. Y entonces, ¿por qué digo que vamos a contestar a esto o a relativizarlo y a ver una lección que vemos en la Torá, en el Pentateuco, como les decía en el capítulo 17 de Deuteronomio? Estoy en el 17, 14, versículo. Le dice, Moisés le está explicando a la gente, están a punto de entrar en la tierra prometida, y le dice: cuando hayas entrado en la tierra que te da el Eterno tu Dios y la hayas conquistado, si dijeres voy a poner sobre mí un rey como todos los pueblos vecinos, o sea, está diciendo si pusieras un rey, no dice que tienes que poner un rey. Si se te ocurre poner un rey, pondrás sobre ti al rey que escogiere el Eterno tu Dios, o sea, el nombrado por Dios, será uno de tus hermanos, no un varón extraño que no sea tu hermano, pero él no tendrá más caballos que los que necesite. O sea, que viene la limitación de poder. No sea que haga retornar con ellos el pueblo de Egipto, siendo que el Eterno os ha dicho: en adelante no retornaréis por ese camino, o sea, el camino del faraón, el camino de un tipo de reinado como el del faraón. Tampoco se multiplicará mujeres para sí, para que su corazón no se aparte del Eterno, ni se multiplicará para él la plata y el oro. O sea, digamos, aquí la indicación está tronando cortapisas, se está poniendo límites. Y cuando se siente en el trono de su reinado, se escribirá para él una copia de esta ley como la que tienen los sacerdotes y levitas. Y esa copia estará con él y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno, su Dios, y sepa cumplir todas las palabras de esta ley y sus preceptos, para que su corazón no se ensoberbezca por sobre sus hermanos y no se aparte de los mandatos divinos, ni a la derecha ni a la izquierda, y para que así pueda prolongar sus días de reinado él y sus hijos sobre Israel. Es decir, acá ya nos está avanzando lo que hoy estamos llamando una monarquía constitucional. Es decir, bueno, incluso hoy en día tienen menos poderes que lo que aquí marca, ¿no? Pero sería un paso hacia la monarquía constitucional, porque es un rey que antes que nada se debe a las leyes, que no puede tener todas esas riquezas que acá se desayan, ni los caballos, ni las mujeres, ni la plata, ni el oro,
y le digo, esto tiene, según distintas interpretaciones, entre 2500 y 3500 años de antigüedad, bastante tiempo, donde ya se establece esta norma. Y precisamente esto que tú hablabas de la concepción de Fichte, ¿no? Con el tema del pueblo elegido en función de la raza y la lengua y la lengua. Es verdad que aquí en el Pentateuco, en la Torá, se habla también de pueblo no exactamente elegido, pero sí de pueblo que Dios decidió darle las leyes para que la cumplan y hacer un pacto con ellos. Pero aquí primero que estamos hablando de un ente trascendente al ser humano, de un Dios creador del que no podemos dar cuenta. Solamente podemos dar cuenta a través de los preceptos que nos transmite, pero nada más. Y por otra parte es un Dios que si elige al pueblo de Israel es como intermediario para mejorar el mundo, para volcar una ley que hará del mundo un mundo mejor y una vida mejor para sus habitantes. No es para dominar, no es para imponerse, no se habla de imposición de raza ni de sangre en todas las escrituras, tampoco en el cristianismo en realidad, o sea, como heredero parcial de la fe judía, y por eso estaban tan en contra de las religiones de la Biblia, ¿no? Estos idealistas, sí. Tanto Hegel como Marx. Sí, los dos sí, realmente. Igualmente, y por las mismas razones. Claro, entonces sí. Por eso hay que poner me parece, ¿no? Digamos, necesario poner este contrapunto para ver cómo se desarrollan las acciones de los hombres, en qué gobierno se deriva, en qué tipo de sociedad se deriva, y los ejemplos los tenemos a la vista, ¿no? De cómo siguen unos y cómo siguen otros, ¿no? Dónde está la libertad y dónde está el progreso y dónde está la represión como principal acción de los gobiernos en el caso de los totalitarismos, y cómo llega la pobreza con mayor efecto, ¿no? En esos lugares. Bien, en el caso de la Torá, hasta donde yo sé, Dios no está demasiado de acuerdo en que haya un rey. No. O sea, eso bueno, no les quise seguir nombrando, pero tenemos en Samuel 1, capítulo 8, si quieren leerlo, van a ver que cuando llega ese momento que la gente le pide un rey a Samuel, Dios le dice, tú dile lo que va a pasar, que se van a llevar las hijas, los reyes se van a llevar los hijos para sus campos, le van a exigir más impuestos, los van a llevar a la guerra. Y Samuel le dice todo eso, el profeta dice todo eso a la gente, y la gente, no, pero queremos un rey como los demás pueblos. Bueno, ahí va. Le das con el gusto, pero Dios le dice a Samuel ahí en esos diálogos, le dice, no, a ti no te han cuestionado, le dice a Samuel, me han cuestionado a mí. Es decir, que de eso se trata, ¿no? De cuestionar a Dios, de cuestionar toda explicación trascendente que no podamos, a la cual no podamos acceder, ¿no? Descartar que no existe, descartar toda posibilidad que exista algún misterio. O sea, no hay misterio, está todo así, todo ya está instituido, y si no sigues este camino, nada, se te castiga. Bien, yo quería comentar simplemente de que, a ver si somos capaces de aprender de la historia y tengamos cuidado con varias cosas. La primera es con el nihilismo. Nihilismo es, realmente pensar que los seres humanos no valemos nada y que somos como números. La consecuencia del nihilismo ya la conocemos. Y la segunda, mucho cuidado, porque esto
fomentó la subida de Hitler al poder y otros totalitarismos es el antiliberalismo. El antiliberalismo, que implica realmente la falta de democracia y una concepción del mundo, pues, divina, de alguna forma. Contraria a la divina. Exacto, sí. Digamos que el divino es Dios, pero que... justamente, bueno, hay una frase muy famosa que alguna vez te la he mencionado, que mencionaron en el grupo de Hemingway, el autor de Porque toman las campanas, ¿no? Que era inglés católico y muy ocurrente, y él decía algo muy sencillo, decía... se empieza por no creer en Dios y se termina creyendo en cualquier cosa. Cualquier tontería. Cualquier tontería. Sí, sí. Alemania acabó creyendo en Hitler y bueno, el resto ya es historia y muy poco grande. Y la URSS Stalin. Y la URSS con Stalin y China es Mao, en fin. O sea que ojo con las ideas que traen lo que traen. De hecho... Bueno, hoy nos hemos metido un poco en harina, como pueden ver, ya no hablamos de la Torá y de tiempos idos, ¿no? Así que bueno, espero que sepan, que a pesar de esto, o gracias a esto, no sé qué decir, le haya servido para, aunque sea para hacer alguna reflexión al respecto. Bueno. ¿Una cosa más quieres comentar? No. Si he dado vueltas sobre lo mismo, las líneas básicas están todas comentadas. Y bueno, pues si alguien quiere dejar un comentario en el vídeo, pues será muy bienvenido y será contestado. Y nada más. Vale. Por mi parte. Bueno, pues gracias, Mariam, gracias a todos. A todos y hasta la otra. Chao.